3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos una vez más en Aprendimiento, el podcast para emprendedores y las mentes inquietas de Luisma y Chevita. ¿Cómo estás, Aitor? Siempre bien, Luisma. Esta vez sí que te voy a preguntar por lo que hiciste ayer, porque me han llegado informaciones de que ayer estuviste, no sé si con etiqueta azul, pero algo tomaste, ¿eh? Ayer tuve triatlón. ¿Tuviste triatlón? Sí, pero gastronómico. Triatlón gastronómico, cuéntame eso, me parece muy interesante. Aperitivo, comida y cena. ¿Cómo te cuidas, eh? De seguido. ¿Cómo te cuidas? Yo, de mayor, he de reconocer que quiero ser como tú. De guapo. Sí, y por otras muchas cosas. Bueno, empezamos con tercer episodio, charla entre Luisma y Chevita. Hacía tiempo que no hacíamos uno. Tenemos muchas ganas de retomar este formato y hoy vamos a hablar de por qué a la gente les gusta decir a otros que no pueden hacer algo. Me encanta el tema. Además lo hemos descubierto en parte de las entrevistas con nuestros emprendedores, particularmente con Redcast. De hecho, el título del capítulo de Redcast es bastante concluyente al respecto y es un tema que yo creo que va a gustar mucho, tiene mucha amiga y bueno, incluso luego podemos hablar también de no solo el por qué, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación, ¿no?, que hay detrás de ese tipo de mensajes, ¿no? Pues mira, ahora que lo dices, creo que es uno de los temas más importantes. ¿Por qué alguien de tu entorno que te conoce y en teoría te quiere y te tiene aprecio, te dice que no puedes hacer algo? Si quieres, te doy yo ya mi primera explicación. Fue algo que aprendí en un libro. Lo dice von Mises en el libro La mentalidad anticapitalista. Muy interesante esto. Von Mises dice, cuando el ser humano se organizaba en sociedades de castas, tú naces en una casta determinada, la que sea. Puede ser el zapatero o puede ser la casta de los nobles, ¿no? Cuando tú naces en la casta del zapatero y es tu destino, tú lo aceptas porque no depende de cómo tú eres o de qué has hecho tú en la vida. Simplemente te tocó nacer ahí. Cuando estás en una sociedad meritocrática y tú eres capaz de ascender, para el que está debajo y no es capaz de medrar, sí que le genera un cierto malestar, porque si no está más arriba es porque no ha sido capaz de hacer lo que otros sí han sido capaces. Mientras que en el sistema de castas cada uno está por destino donde le toca. Entonces yo creo que muchas veces la gente te dice, tú no puedes hacer esto porque yo no he sido capaz, y el hecho de que tú lo seas hace como que yo me sienta mal. Y más te voy a decir, hablando del entorno que yo te lo decía al principio, claro, tú te estás comparando con gente que te conoce a lo mejor desde pequeño. Y entonces, claro, tú ves a Aitor, a Chevita, y dices, pues es que Chevita era el tío con el que yo me emborrachaba cuando era pequeño. O sea, ¿cómo este tío que era medio lelo como yo va a conseguir hacer esto? Y yo creo que eso genera ahí todavía más freno. Sí, puede ser. O sea, seguro que es una de las motivaciones. Si yo no lo he podido hacer, ¿no?, ¿por qué vas a ser tú capaz? Luego también es curioso que viene también muchas veces de los entornos más cercanos, que son entornos que quieren lo mejor para ti, ¿no?, que al final se preocupan por que te vayan bien las cosas. También puede estar muy relacionado con esa toma de decisiones muy emocional, ¿no? O esa manera de enfocar los temas desde las emociones, ¿no? Decir, tengo miedo, ¿no? O me genera inquietud porque igual no va a salir bien, y como quiero a esta persona ¿no?, desde el mundo de las emociones, suelto esto, ¿no?, que ha pasado por mi cabeza fugazmente sin hacer un poco un análisis más racional, ¿no?, sin interesarse por el modelo de negocio, por ejemplo, o por no sé, la capacidad que tengan esas personas de emprender y demás, ¿no? O sea, que también yo creo que esa parte emocional, ¿no?, sin saber controlar, a veces, pues eso, genera un cierto dolor en la otra persona al recibir ese mensaje que dices, joder, pero si tú me quieres, ¿cómo me estás siendo, ¿no?, cómo no me apoyas en este proyecto tan importante, ¿no? Seguramente sea por esa sobreprotección que a veces tenemos, o el sesgo del statu quo, o el miedo a salir de la zona de confort.
Me viene a la cabeza el caso de los chicos de Redcast. Claro, Isabel lo decía, ¿no? Isabel decía que sus propios padres le decían, ¿pero dónde vas? ¿Para qué te metes en esto? Tú que ya tienes un trabajo estable, ¿por qué te metes ahí? Y claro, ¿quién te va a querer más que un padre? Pero sin embargo es como que tus propios padres no quieren que te metas en este tipo de aventura, seguramente por si te sale mal, ¿no? Muchas veces tenemos una aversión al riesgo, cuando en realidad ese riesgo no es tal es que no nos deja avanzar, ¿eh? Y se lo trasladamos a otros. Me gustó mucho una cosa que dijiste el otro día, que es, estos miedos son invasivos. Sí. Tienes tú el miedo y se lo trasladas a otro. Sí. Muchas veces al final desprendemos gran parte de lo que somos, ¿no? Entonces, si afrontas determinadas situaciones desde el miedo, ¿no? Desde la inseguridad, es probable que lo proyectes. Pero no con el ánimo de hacer daño, ¿no? O hacer mal, todo lo contrario. Si incluso es una manera de decírtelo a ti mismo, ¿no? Es lo que tú te dirías a ti mismo, es lo que le estás diciendo a esa persona que tanto quieres o que tanto aprecias. Lo que pasa es que, bueno, el mensaje, como siempre decimos, tiene el alcance que el receptor le quiera dar. Al final, depende del receptor, depende de la otra parte que lo tome como mejor pueda y que se quede en un mensaje sin más, o que le dé la envergadura que igual no le corresponde, ¿no? Me encanta ese punto. Es que me da pie a contar algo muy interesante. Dices, tiene el alcance que el receptor le quiera dar. Y fíjate que aquí yo creo que tenemos que ayudar a las personas a empoderarse con sus propias decisiones. Porque yo lo veo muy a menudo en la sociedad actual, ¿eh? Cuando alguien te dice, o mucha gente que dice, no, es que la gente piensa esto de mí, es que... Mira, te tienes que olvidar de esas cosas y tú no te puedes dejar llevar por lo que te está diciendo otro. Porque es tu vida. Al final, si tú crees que puedes hacer algo, son tus decisiones, tú eres una persona adulta. Si tú crees que puedes, adelante, adelante. No te pares por lo que te diga otro. El mundo no funciona así. Eso es. Me acuerdo también de Elena, que nos decía que en la entrevista en el estudio de Perdona Mamá, que nos contaba que ella, el negocio, pues cuando vino la pandemia tuvieron que resetear y ella volvió a empezar de cero, y ella comentaba que ella lo que quería era permitirse el lujo, entre comillas, de ser feliz, ¿no? Porque al final es verdad que esto dura lo que tenga que durar, que no vamos a estar aquí para siempre, y que si tienes esa inquietud y puedes, ¿no? Porque afortunadamente puedes, ¿por qué no? Controlando los riesgos, tomando decisiones siempre con cabeza, que yo creo que es importante, pero al final no dejarte el easy, ¿no? Y que luego eso te vaya acompañando pues a lo largo del resto de tu vida, ¿no? Yo creo que la gente que afronta la vida como Elena, como Eduardo y como Isa, por ejemplo, al final, bueno, yo no sé si serán más o menos felices, pero yo creo que sí que viven con más intensidad, ¿no? Seguro. Control de riesgos. Hablabas de control de riesgos. De control de riesgos nos hablaba Gon, que Gon decía, emprender no es tirarse de un avión y luego ver si el paracaídas se abre, es tirarse de un avión, pero tienes que llevar 2 paracaídas y antes de tirarte tienes que haberte asegurado de que alguno de los 2 se va a abrir. Eso es. Control de riesgos. Quiero contarte una anécdota personal porque además te atañe. Uno de los puntos o uno de los momentos más clave en mi vida, en el que me han dicho tú no puedes hacer esto, está relacionado contigo porque fue cuando decidimos hacer el máster. Ajá. Mucha gente me dijo que yo no tenía que hacer el máster. Fíjate tú qué hubiera sido de mí si no hubiera hecho el máster cuando decidí hacerlo. Hubo gente que me dijo que estaba loco, que era muy pronto para mí, que estaba gastando un dinero que no tenía que gastar, que normalmente la gente que hacía ese máster era porque la empresa se lo pagaba. Y yo recuerdo una conversación, que lo decíamos antes, con la gente de mi entorno, con gente que te quiere bien. Y eran los que te estaban diciendo, tú no deberías estar haciendo esto. Y yo recuerdo aquella conversación y dije, mira, yo hago esto porque quiero hacerlo, porque es mi dinero, es mi decisión personal. Si me va a traer alguna retribución o no, me da igual, porque yo voy a disfrutar del proceso, voy a disfrutar de todo lo que voy a aprender. Pero es que luego además tenía la seguridad y la absoluta certeza de que con el tiempo me iba a servir para algo.
y fíjate dónde estamos hoy, todo lo que hemos crecido profesionalmente, y claramente yo me he ido a una posición a la que no hubiera podido acceder si no hubiera hecho el máster. Claro. Yo vuelvo un poco ¿no? al inicio de la conversación, que yo creo que son respuestas muy, muy, muy emocionales también, que normalmente van sujetas al corto plazo, ese tipo de análisis, y siempre con el rédito, ¿no? ¿Qué vas a sacar, qué no vas a sacar? Al final, a mí sí me gusta siempre salirme un poco, ¿no? Hacer un poco más visión vértice para decir, oye, estamos hablando de formación, ¿no? O sea, a partir de ahí yo creo que personas que invierten en formación, que invierten en salud, que invierten en tener una vida, pues eso, con un balance personal, profesional equilibrado, a mí me cuesta ser tan valiente como para decir qué estás haciendo, ¿no? Y sin embargo, otros comportamientos, otro tipo de decisiones, ¿no? Más enfocadas al corto plazo, no sé, a generar esa dopamina, ¿no? Sí. Están como validadas, ¿no? Están como aceptadas. Es verdad, Y cuando alguien decide, bueno, pues formarse, montar un negocio, o incluso cuando decides cuidarte, invertir en tu salud, en deporte, pues es verdad que sí que a veces encuentras este tipo de rechazo, entre comillas, que llama la atención, ¿no? Porque ya llama la atención en el hecho de que es una decisión que tú tomas bajo la libertad que tú manejas en tu vida, con lo cual el daño colateral no sé si existe, y si existe seguro que no le va a afectar a esa persona. Pero ya además, si es un tema de formación, de crecimiento personal, me sorprende que sigan pasando, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. Imagínate que nosotros hacemos una inversión de 3.000 euros en el podcast. Por poner un ejemplo, ¿eh? Estoy seguro que habrá gente que no vaya a decir, pero ¿dónde vas gastando 3.000 euros en un podcast? Con todo el mundo que hace podcast, eso no te va a salir bien, vas a perder el dinero. Pero sin embargo, si te gastas 100 pavos a la semana en copas, seguro que nadie te dice, pero ¿dónde vas, tío? ¿Por qué te gastas ese dinero en copas? Es que estoy completamente seguro, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y además el tema de la formación o el tema de proyectos de emprendimiento, al final el beneficio, porque podemos hablar de qué es el beneficio, ¿no? ¿Qué es el utilitarismo, ¿no? El máximo utilitarismo, ¿no? Decía Jeremy Bentham, ¿no? ¿Qué es el beneficio? Porque para lo que una persona puede ser beneficio, igual para la otra persona no lo es, ¿no? Lo que es seguro que es abrir una puerta o una ventana, conocer a gente nueva, perfiles nuevos, por supuesto aprender, y a partir de ahí es como, pues como el que le gusta viajar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vas a sacar de un viaje? ¿Qué es lo que vas a sacar de un máster? No lo sé. Pero seguro que cuando termine el máster voy a ser una persona diferente. Si de verdad aprovecho el tiempo y me integro con los compañeros y con los profesores, seguro que voy a ir absorbiendo un poquito de cada una de las personas, y ese crisol, ¿no? de cualidades me lo voy a poder llevar a casa, ¿no? Te voy a tirar una frase que se me estaba ocurriendo mientras ibas hablando, que es generar la incertidumbre. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pero le veo mucho interés a esta frase. Es, haz cosas para generarte incertidumbre en tu vida, pero incertidumbre positiva. Si tú te formas, no sabes qué cosas van a venir detrás de esa formación, pero claro, tú lo estabas diciendo antes, conocer gente interesante, ascender en mi puesto de trabajo, no sé, hacer un viaje, conocer algo que me abra las puertas de otra cosa más allá. Cuando empezábamos el podcast lo decíamos, ¿dónde nos va a llevar el podcast? Pues no lo sabemos, pero seguro que vamos a conocer un montón de gente interesante y vamos a aprender un montón de cosas, porque vamos a aprender de todos esos emprendedores, ellos van a aprender de nosotros también, pero al final los que más aprendemos y más disfrutamos con esto somos nosotros. Y me gusta eso, es una frase que de verdad se me acaba de ocurrir, pero la voy a acuñar ya para el resto de mi vida, ¿eh? Abraza la incertidumbre. Y te la voy a ligar con un libro que estoy leyendo ahora, que la gente lo conocerá porque es muy, muy conocido, que es el de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Ahí están los liliputienses y los ratones. Los liliputienses son los racionales y los ratones son pues mucho más impulsivos. Entonces,
Bueno, es que si me pongo a explicarlo todo se hace un poco largo, ¿no? Pero están en una situación de comodidad y de repente pues sucede algo en sus vidas que hace que eso cambie. Entonces ellos todos los días pueden ir a comer y pueden ir a comer queso. Entonces de la noche a la mañana ya no pueden ir. Entonces reaccionan de maneras muy distintas. Los liliputienses se quedan anclados como estaban y los ratones se ponen a buscar. Entonces los ratones que se ponen a buscar abraza la incertidumbre porque algo bueno, nuevo, estará por venir. Ujú. Y los liliputienses se quedan en su zona de confort y no descubren nada, pero están como a gusto dentro de su malestar. Curioso. Al final, claro, también, bueno, lo típico de se nace o se hace, ¿no? Se nace siendo curioso, como decía Isabel, ¿no? Isabel de Redcast. La observación, la curiosidad y el trabajo, ¿no? Como un poco esa trilogía de cualidades o ese cóctel de 3 ingredientes ganador, ¿no? Curiosidad y observación, ¿no? ¿Se nace o se hace siendo curioso y siendo observador? Yo creo que se puede entrenar. Yo creo que hay una parte que es innata, pero hay otra parte que se puede entrenar, que es esa necesidad de observación o de ser curioso. Se puede entrenar, se puede formar y desde edades tempranas yo creo que se puede un poco moldear ese carácter y al final se puede aplicar para todo en la vida, ¿no? Para el mundo de la empresa, para el mundo personal, deportivo y, y al final intentar cosas siempre controlando los riesgos, usando tus recursos y tu propia libertad. Yo creo que es bueno, ¿no? Tenemos que hacer un podcast específico hablando del gen emprendedor. Ujú. Porque además después de estas primeras 4 entrevistas hemos aprendido mucho de los emprendedores. Y como tú decías, hemos visto elementos comunes que son muy claros, ¿eh? Ujú. Y hay una terna ahí que lo comentaremos en detalle. A mí me gustaría hacer un episodio especial de eso. Ujú. Y hay esa terna ahí que veremos en detalle muy, muy concreta, que Claro. la hemos visto en todos y que funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien, ¿no? Y bueno, mira, esta tarde hablaba con mi hermano y una persona que yo admiro mucho y él me decía, Aitor, todo es temporal, ¿no? Los ciclos buenos también. Si tú estás viviendo un ciclo bueno, eh, eh, tienes que estar también preocupado, entre comillas, o ocupado, no preocupado, ocupado, porque ese ciclo va a pasar. También los ciclos malos. La gente que emprende, los emprendedores que hemos conocido, han aguantado esos ciclos malos, ¿no? Esas que siempre preguntas, bueno, ¿y cuál ha sido la peor parte de emprender, ¿no? Ellos siempre en esos ciclos difíciles han aguantado porque intrínsecamente saben que es algo temporal, ¿no? Y el aguantar, el tener esa capacidad para decir esto también va a pasar, ¿no? Esta racha mala también va a pasar en el trabajo o en tu empresa propia. El tener esa capacidad de parar, dar al botón de stop y decir, esta semana, este mes, este proyecto que está en un ciclo malo también va a pasar. Y es probable que cuando pase y mire hacia atrás lo mire con otra mirada, ¿no? A la que tengo ahora, ¿no? Y yo creo que esa capacidad, Con una perspectiva de aprendizaje, ¿no? Exacto. Seguramente. esa capacidad que los emprendedores nos han transmitido, creo que es muy importante, ¿no? El de continúa pedaleando, ¿no? Tal. Resiliencia, totalmente resiliencia. Tengo otra anécdota para ti sobre momentos de mi vida en los que me han dicho que yo no podía hacer algo. Pero antes de contarte esa, me gustaría preguntarte a ti. ¿Qué momento de tu vida te han dicho, tú no puedes hacer esto? A ver, yo siempre que he oído ese tipo de mensajes es como que, no sé, efecto sumidero, ¿no? En la ducha. Eh, es un rayo que entra por la cabeza y sale por el pie y va a tierra, ¿no? Me ha pasado. eh, yo creo que tanto en el trabajo como en el deporte, pero sí recuerdo una anécdota que además es muy graciosa. Estábamos intentando, pues eso, desarrollar una cuenta con la startup, intentando conseguir un cliente y me acuerdo que nos dijeron, estáis tirando tantas veces piedrecitas a las ventanas que al final vais a romper la ventana, ¿no? Y digo, bueno, de eso se trata, ¿no?
qué problema hay con intentarlo, ¿no? Y con romper esa ventana si de verdad se rompe. Pues si se rompe la ventana, habrá que arreglarla o habrá que aprender, ¿no? Pero ya te digo, no recuerdo, no lo tengo muy, muy, muy grabado. No vas a poder hacer esto porque, como te digo, para mí esos mensajes, en realidad intento como que tan pronto entren, salgan. Yo tengo otra anécdota, además también coincidió con la época del máster, ¿eh? Cuando estábamos haciendo el máster, a mí, ya sabes que me abrió mucho la mente y me impulsó mucho a tomar la iniciativa y hacer cosas que me habían apetecido en otros momentos de mi vida, pero que hasta que no mi mente no cambió, no hizo ese clic, pues como que no me atrevía. Entonces, en el propio máster, recuerdas que había profesores que habían escrito libros. Ujú. Entonces, aprovechando la oportunidad, hablé con alguno de ellos y les pregunté, oye, ¿cómo se publica un libro? Porque era una cosa que siempre había querido hacer. Entonces, cuando se lo conté a mi entorno, claro, yo ya tenía un plan perfectamente trazado, sabía cuánto me iba a costar, cómo iba a ser la distribución, sobre qué iba a tratar el libro, había hablado con personas que ya habían publicado sus libros, entonces me habían dado sus consejos, había aprendido en piel ajena y el entorno me dijo, no hagas esto, no hagas esto, no vas a vender lo suficiente, vas a perder dinero. Y mi contestación fue muy parecida a la del máster, fue, oye, es mi dinero, es mi problema, yo lo quiero hacer, yo asumo los riesgos de no vender ni un solo libro. Luego, lógicamente, contaba, ¿no? Pues con vender 100 libros en tu entorno cercano, pues por lo menos los familiares lo comprarán, aunque solo sea para tenerlo. Pero es que recuerdo que el entorno fue muy claro, ¿eh? Es asomar la cabeza y el entorno coger y hacerle, te vas para abajo, tú no hagas esto. Y yo pienso, si todo el mundo que quiere hacer una cosa de estas hiciera caso al entorno, no habría libros, no habría podcast, no habría... Es que muchas cosas no habría, ¿eh? Como escucháramos, y vuelvo a decir, que es gente que te quiere. Sí, 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 sí. De hecho, mira, yo ahora estoy en un proceso de... Estoy editando y bueno, y con ayuda de una ilustradora estoy también en un proceso ahí creativo que bueno, ya lo veréis. Mm, yo creo que a veces también... Cuéntalo, hazte un poco de publi ya que estás, ¿no? bueno, ya Y para... luego después de unos meses, bueno, nos esperamos, ¿no? Nos Igual esperamos, hasta es que- una historia, es una historia también, es una historia curiosa que bueno, que ya lo hablaremos, pero bueno, es un proceso creativo muy alejado del mundo de la ingeniería o a lo que nos hemos dedicado. Y al final me contabas lo del libro y digo, bueno, pues hay veces que igual no hay que contar todo a todo el mundo, ¿no? A veces no te digo que cambies de entorno, por supuesto que no, pero sí que para determinadas personas... Bueno, eso es una cosa que dice Yados, ¿eh? Bueno. Si eres pobre, cambia el entorno. No, pero es verdad que determinadas personas o determinados entornos lo enfocan mucho al corto plazo, pero si no vas a vender libros, pero es que escribir un libro... Pero y toda la experiencia, Claro. aprender a escribirlo, cómo funciona la editorial, cómo se distribuye. Y cuando vendas uno, la ilusión que te va a hacer. Y al final es crear algo, es construir algo. O sea, es dejar también un legado, aunque sea muy humilde, pero lo has creado tú de la nada. Y insisto, como decía un mentor que tuve, cultiven el arte, ¿no? Cultiven el arte, no seáis, ¿no? Como esos burros que solo miran en una dirección, no, abre, cultiva el arte. Si te gusta la música, toca un instrumento. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta pintar, pinta. ¿Por qué todo eso, todas esas actividades parece que se están, ¿no? Poco a poco dejando de la mano? Se recuperarán. Pero cuando un perfil que no encaja intenta cultivar el arte, sucede, ¿no? Yo animo, como siempre, a que la gente lo intente y al final, insisto, que no vas a encontrar más beneficio que el que tú quieras. O sea, que a veces no hay que justificarse tampoco ni comentar a todo el No, mundo para nada, todo. para nada. Yo creo. Yo en esto, fíjate, voy a dar un consejo. Creo que hay que tener un puntito de arrogancia. Con modestia, pero... Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Estas semanas estaba hablando con unos emprendedores y bueno, pues les estaba ofreciendo venirse al podcast a hacer una entrevista. Y entonces me decían, es que Luisma, de momento, dice, yo no digo que no vayáis a crecer,
pero de momento me parece muy pronto porque sois pequeños. Y yo les decía, no somos pequeños, estamos pequeños, pero somos grandes ya. Es cuestión de tiempo que eso se refleje. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primero que se lo tiene que creer eres tú. Y yo, en mi vida, tengo esa determinación y digo, yo soy grande ya, solo necesito tiempo para crecer, pero ya soy eso, yo Claro. me proyecto como eso, y es una cosa que se ve en algunos deportistas, por ejemplo. Vamos a hablar de uno que está muy de moda ahora, Ilia Topuria. Tú le escuchas y evidentemente parece una persona muy arrogante, pero esa arrogancia desactiva a todo el entorno que le dice tú no puedes hacer esto. Y yo en mi carrera profesional me ha pasado siempre digo, cuando era, bueno, no es el caso porque no empecé tan abajo, ¿no? Pero imagínate que eres el que pone, no sé, el que limpia. Pues cuando eres el que limpia, tú te tienes que proyectar y te tienes que ver como el administrativo. Cuando eres el administrativo, te tienes que proyectar y te tienes que ver como el técnico. Cuando eres el técnico, te tienes que proyectar y te tienes que ver como el ingeniero. Cuando eres el ingeniero, te tienes que ver como el jefe. Y tú eres el primero que te lo tienes que creer. Y no puedes dejar que el entorno te hunda. Entonces hay que tener ese puntito de arrogancia con modestia. Yo creo que es muy bueno para hacer cosas. Sí, al final si te sirve, como digo, si le sirve a Ilia, si esos mensajes que yo creo que se los dice a él, si le sirve, si le ayuda, ¿por qué no, no? Y luego el enfoque, ¿no? Oye, estás construyendo algo de la nada. Un folio en blanco, ¿no? De un folio en blanco construir algo, yo creo que es lo mejor que uno puede hacer o que uno puede experimentar. Evidentemente luego, si aquello se convierte en un proyectazo o en una empresa exitosa, mucho mejor, ¿no? Pero ya el hecho de construir, de sacar esos cimientos del proyecto, también en el trabajo, ¿no? Que si te cae un proyecto bueno, que no está consolidado, que es nuevo, que no hay no hay un marco, ¿no? Claro, oye, dale la vuelta, ¿no? Te va a tocar o vas a ser tú capaz de construir ese marco, esos procesos y al final eso te lo vas a llevar y se lo vas a dejar al siguiente, ¿no? Con lo cual, eres pequeño, soy pequeño y ¿qué problema hay? El otro día estuve en el Museo del Aire y nos contaron el primer vuelo. Creo que llegaron a recorrer 30 metros a una altura de unos 3 metros del suelo, ¿no? Imaginaos, ¿no? El primer vuelo iban tumbados en una estructura que era, bueno, una mezcla entre madera y tela y sobrevolaron a 3 metros del suelo, perdonad, unos 30 metros de longitud. Y imaginaos ahora lo que es capaz de hacer un avión, ¿no? Eran pequeños en ese momento, yo creo que eran grandes. Efectivamente. Yo creo que eran grandes. Esa gente que se subía ahí, en esa estructura, para probar aquello, eran enormes. Eran enormes. Eran enormes. Y esos perfiles, esas personas que de la nada generan el cambio, para mí son enormes y van a ser siempre enormes, ¿no? Entonces es un poco ese enfoque que tú le quieras dar, ¿eh? Y voy a añadir una cosa a esto. Creo que otro de los problemas que tenemos, por los cuales la gente nos quiere hundir, es porque le damos demasiada importancia al fallo. Cuando tú haces algo y te equivocas, siempre aprendes. Y esto es una idea sobre la que volvemos constantemente. Hay que desmitificar el fallo. Porque el fallo no es un fracaso, siempre es un aprendizaje. Y siempre que tú te aventuras en una empresa de estas, siempre ganas, porque siempre aprendes. Entonces no hay que decir a la gente, tú no puedes hacer esto. Hay que decirle, hazlo porque aunque te salga mal, vas a aprender. Eso es, inténtalo. Decía Pep Guardiola para los futboleros, que ahí tenemos muchos futboleros. Tenemos muchos futboleros escuchando el podcast. Hacemos un guiño a nuestro amigo Guille. Le hacemos un guiño, sí, hazle un guiño. Guille, el otro día leí a Pep Guardiola diciendo que hay que abrazar la derrota. Ah, mira qué bueno, justo. No, hay que abrazar la derrota porque de ahí es donde vas a sacar el aprendizaje. Decía Pep. Claro, es que a todos nos gustaría aprender ganando, pero afortunado o desafortunadamente es mucho más difícil aprender cuando las cosas te salen bien que cuando te salen mal. Cuando las cosas te salen mal, eso es una academia intensiva de aprendizaje. Bueno, Héctor, pues un episodio maravilloso.
Vamos a cortar aquí un poquito para que la gente lo pueda digerir de manera más fácil, 30 minutitos. Y vamos a por el siguiente porque aquí no paramos. No, aquí no paramos, así que para la siguiente aventura, Luisma, vamos. para Siguiente allá. aventura, vamos para allá. Un saludo a todos. Gracias. Bien, ¿no?